El corazón de mi padre dejó de latir un miércoles a las 4:17 de la tarde. A las 8:30 de esa misma noche, su esposa ya había cambiado las cerraduras de la puerta principal. ¿Te imaginas eso? Antes de que la funeraria siquiera llamara, ella ya tenía todo listo. Si esto te suena a algo que le pasó a alguien que conoces, quédate hasta el final, porque esta historia tiene un giro que nadie vio venir. Y si te gusta este tipo de relatos, suscríbete ahora, porque lo que viene después te va a dejar sin palabras. Estaba parada en el pasillo cuando bajé con mi bolso de viaje. Dijo la frase que seguramente había ensayado desde que sonó el teléfono del hospital: esta casa ahora es mía. Recoge tus cosas y vete. Yo tenía un bolso, una laptop y las llaves de un edificio cuya existencia ella ni siquiera sospechaba. Cerré el bolso y pasé junto a ella sin decir una palabra. Ella no tenía idea de lo que acababa de hacer. El miércoles anterior a la muerte de mi padre, manejé 40 minutos hasta su casa para la cena de siempre. Adriana había preparado asado, como cada miércoles, y como siempre, puso 3 platos en la mesa. El mío nunca fue uno de ellos. Dejé de mencionarlo hace 6 años. Entraba por la puerta lateral, sacaba mi plato del armario y comía en la esquina de la mesa, donde el mantel individual era un poco más corto que los demás. Mi padre, Ricardo, estaba en su silla de siempre. Se veía más pequeño de lo que recordaba. Su piel tenía el color de un periódico viejo y le temblaban las manos al sostener el tenedor. Llevaba meses perdiendo peso, y Adriana insistía en que era falta de apetito. Pero yo había revisado su historial médico. Sabía que era el corazón. Camila, la hija de Adriana, miraba su teléfono al otro lado de la mesa. Tenía 24 años y seguía viviendo en casa, algo que su madre llamaba prudencia y que yo no llamaba de ninguna manera porque no era asunto mío. A mitad de la cena, mi padre dejó el tenedor y me preguntó: ¿ya resolviste lo del edificio? Adriana lo interrumpió antes de que pudiera responder: Ricardo, no en la mesa. Estábamos hablando de la remodelación. Él me miró. Yo lo miré a él. Volvió a tomar el tenedor. Después de cenar lavé los platos, como siempre. Sobre la mesada había un sobre de un despacho de abogados, dirigido a Ricardo. Sin abrir. Adriana barrió toda la correspondencia hacia un cajón antes de que pudiera leer el remitente. Es solo publicidad, dijo. Esa fue la última vez que comí en esa casa. Mi madre, Isabel, murió cuando yo tenía 10 años. Después de eso, mi padre no supo qué hacer con una niña que lloraba en la bañera todas las noches. Él no estaba hecho para hablar de sentimientos. Estaba hecho para las hojas de cálculo. Así que hizo lo único que sabía hacer: me enseñó matemáticas. Cada sábado me llevaba en su camioneta vieja a mirar casas. No para comprarlas, solo para mirarlas. ¿Cuánto crees que vale esta?, preguntaba. Yo adivinaba. Él corregía. A los 12 años yo podía leer un estado de cuenta hipotecario más rápido que la mayoría de los adultos. Ese mismo año se casó con Adriana. Ella llegó con una hija de 2 años, Camila, y una sonrisa que cubría cada rincón de la casa como pintura fresca. En 6 meses, mi cuarto fue repintado de rosa y rebautizado como el cuarto de juegos de Camila. Yo dormí en el cuarto más pequeño, junto al garaje, el que olía a aceite de motor. Adriana ha sufrido mucho, me decía mi padre. Ten paciencia. Yo tenía 12 años. Fui paciente. Adriana no era mala como en las películas. No gritaba ni rompía cosas. Era peor, era meticulosa. En 2 años reorganizó cada habitación de la casa en torno a Camila. Las fotos de mi madre en la repisa se movieron al pasillo, después al ático, después a una caja etiquetada Marcos Viejos. Las reemplazó con retratos de estudio donde ella, mi padre y Camila usaban suéteres azul marino a juego. Yo nunca estaba en esas fotos. Nunca me invitaron a la sesión. También controlaba el dinero. No de forma dramática. Llevaba una planilla con cada gasto, y se la presentaba a mi padre el primer día de cada mes. Era la única reunión a la que nunca me invitaron.
Cuando le pregunté a mi padre por qué, me dijo que el primer esposo de Adriana la había dejado sin nada, y que el miedo a que eso se repitiera la volvía así de controladora. Entendí la lógica. Pero la comprensión tiene fecha de vencimiento cuando la persona la usa para alejarte cada vez más del centro de tu propia familia. A los 14 años, mi cuarto era el más pequeño de la casa y mi nombre era el que Adriana olvidaba escribir en las tarjetas de Navidad. Cuando un vecino le preguntó por qué yo no salía en la foto familiar, ella rió y dijo: «Ay, Valeria está tan ocupada con la escuela que nunca tiene tiempo para fotos». Yo estaba justo ahí. No estaba ocupada. Había estado en casa toda la tarde. Mi padre escuchó todo. Abrió la boca para decir algo. La cerró. Tomó su café y caminó hacia el garaje. Ese fue el año en que dejé de esperar que alguien lo arreglara por mí. El verano en que cumplí 16, mi padre me llevó a su oficina un sábado. Cerró la puerta y abrió una carpeta con mi nombre. «Empecé esto hace 2 años», dijo. $5.000 en un fondo indexado. A tu nombre. Me mostró cómo leer los reportes trimestrales. Me entregó una calculadora de bolsillo, barata, con la carcasa agrietada. «Quédatela. Haz tus propias cuentas». Siempre. Todavía la conservo. Durante los siguientes 2 años, mi padre siguió aportando al fondo. También empezó a contarme sobre un edificio comercial en el centro, 6 pisos, que había comprado cuando el barrio todavía era peligroso y el precio, bajísimo. «Algún día, esto será tuyo», dijo. Yo asentí. No pregunté nada. Ya había aprendido que cuando mi padre me daba algo, lo mejor era quedarme callada y sostenerlo con fuerza. 6 años después me gradué con honores en contabilidad forense. El fondo que empezó con $5.000 valía ahora $62.000. Y el edificio del centro, el que algún día sería mío, ya estaba a mi nombre. Mi padre había transferido las primeras acciones el día que cumplí 18 años. Nunca se lo conté a nadie. No había nada que contar. Era solo matemática. Me fui a la universidad a los 18 y no volví. No hubo portazos ni despedidas dramáticas. Simplemente cargué 2 maletas y manejé 4 horas hacia el este. Mi padre y yo hablábamos todos los domingos, a las 9 de la mañana, antes de que Adriana despertara. 20 minutos repasando el fondo, las acciones del edificio, el mercado. Nunca me preguntaba por mis clases. Yo nunca preguntaba por Adriana. Era nuestro idioma, números en vez de sentimientos. Cada vez que volvía de visita, algo en la casa había cambiado. Mi cuarto se convirtió en estudio de yoga. Después el garaje se transformó en el taller de manualidades de Camila. Para el 3er año, ni una sola foto mía quedaba en la planta baja de la casa donde crecí. Mientras tanto, mi padre seguía transfiriendo acciones del edificio a mi nombre. A los 28 años, era completamente mío. El barrio se había revalorizado de una forma que ni él había anticipado. Valía más que todas las casas de nuestra calle juntas. A los 32, le diagnosticaron una cardiomiopatía severa. Manejable, dijeron los médicos, con medicación y descanso. Lo que no dijeron es que requeriría el permiso de Adriana para poder visitarlo. La primera vez que llamé para coordinar una visita, ella dijo: «Está descansando». El médico dijo que nada de estrés. La segunda vez: «Ricardo no quiere visitas ahora, yo me encargo de todo». La tercera vez fui sin avisar. Adriana me recibió en la puerta: «Valeria, sé que estás preocupada, pero tu padre necesita calma. Que aparezca sin avisar no es calma». Y cerró la puerta. Llamé a mi tía Rosa esa noche. 70 años, filosa como una auditoría fiscal, la única de la familia a la que jamás sedujo el asado de los miércoles. «Adriana le dice a todos que estás demasiado ocupada para visitar», me dijo. También consiguió que Ricardo firmara un poder notarial sobre sus cuentas la semana pasada. Sentí que el piso se movía. No por el dinero, mis bienes estaban separados, intocables. Sino porque reconocí el patrón. Adriana no solo estaba gestionando el cuidado de mi padre.
Estaba gestionando el acceso. Estaba construyendo un muro, y mi padre estaba demasiado enfermo para verlo. 3 semanas después, sufrió un segundo infarto cerebral. Adriana llamó a toda la familia, organizó turnos, comidas, visitas al hospital. A mí no me llamó. Me enteré porque una enfermera reconoció mi apellido en el sistema y marcó el número de contacto de emergencia que mi padre había dejado años atrás, antes de que Adriana tuviera oportunidad de cambiarlo. Murió un miércoles. Por supuesto que fue miércoles. Manejé 3 horas en la oscuridad, sin radio, sin llorar. Cuando llegué a la casa había autos en la entrada, vecinos, algunos primos. A través de la ventana vi a Adriana arreglando flores blancas en un jarrón, vestida de negro, el cabello recogido. Parecía una mujer que llevaba mucho tiempo esperando ese día. Entré por la puerta lateral, mi entrada de siempre. Subí a mi antiguo cuarto, ahora estudio de yoga, y me senté en el mat con mi bolso al lado. Adriana apareció en la puerta 5 minutos después, ocupando el marco con ambas manos. «No vas a dormir aquí», dijo. «Esta casa ahora es mía. Así lo hubiera querido tu padre». Miré el mat, el incienso, el parlante en la pared. Nada de eso me pertenecía desde hacía mucho tiempo. «Está bien», dije. Tomé mi bolso, bajé las escaleras y me crucé con Camila, parada 3 escalones más arriba, el teléfono contra el pecho. No dijo nada. Me miró como se mira a alguien que sale de un edificio al que ya no va a volver. Pasé 5 noches en un motel de carretera. Cada mañana despertaba antes de las 6 y pensaba en mi padre. En las llaves del edificio que sentía a través del forro del abrigo. Podría haberle dicho a Adriana, ahí mismo en el pasillo, que yo tenía un patrimonio que valía más que cada casa de esa calle sumada. Pero algunas verdades valen más cuando llegan a su debido tiempo. El funeral fue en una capilla pequeña, con un vitral agrietado desde hacía años que nadie había arreglado. Adriana y Camila ya estaban sentadas en la primera fila cuando llegué, hombro con hombro, vestidas de negro, coordinadas hasta en los aretes de perlas. Solo había 3 sillas en la fila familiar. 3. Me senté en la tercera fila. Mi tía Rosa llegó 5 minutos antes de que comenzara el servicio, pasó de largo frente a la primera fila y se sentó junto a mí. Tomó mi mano y susurró, «Ricardo lo dejó todo preparado. Confía». Asentí. No pregunté qué quería decir. Podía sentir la forma de lo que venía, como se siente el cambio de clima antes de que el cielo cambie de color. En el estacionamiento, un vecino me preguntó por qué no estaba sentada con la familia. Solo había 3 sillas, respondí. Él miró a Adriana, que recibía condolencias junto al coche fúnebre con una mano en el pecho, y no dijo nada más. Adriana hizo un anuncio en las escaleras de la capilla. Ricardo fue muy claro. «Esta es la casa de la familia. Camila y yo nos quedaremos aquí, como él siempre quiso». No me miró al decirlo. No lo necesitaba. Lo que no anunció fue la reunión con el abogado del testamento programada para el jueves siguiente. A la mañana siguiente del funeral, Adriana empezó su inventario. Llamó a un tasador para la casa, 380.000. Fue al banco con el certificado de defunción y pidió el resumen de todas las cuentas. La cuenta de ahorros conjunta, 140.000. Frunció el ceño. Ricardo había tenido un buen salario durante 30 años. ¿Dónde estaba el resto? Pidió que buscaran cuentas adicionales a nombre de Ricardo. La empleada del banco escribió, revisó la pantalla y negó con la cabeza, «Esa es la única cuenta que tenemos registrada». Adriana volvió a casa y se sentó en la cocina. Camila entró y se sirvió jugo. «Encontraste todo». 380.000 de la casa, 140 de ahorros. ¿Eso es todo? No puede ser. ¿No dijiste que tenía un edificio o algo en el centro? Adriana levantó la vista. ¿Qué edificio? No sé. Solo lo escuché mencionarlo. Siempre le preguntaba a Valeria por un archivo del edificio los miércoles. Tú siempre cambiabas de tema. El rostro de Adriana se quedó inmóvil.
Llamó al despacho del abogado y exigió una cita más temprana. Le dijeron que la más próxima seguía siendo el jueves. Colgó y se quedó sentada un largo rato, con el café enfriándose y el número del tasador subrayado 2 veces al reverso de un sobre. Había esperado mucho más. Y por primera vez desde la muerte de mi padre, la que sentía miedo ya no era yo. Me quedé 5 noches en aquel motel de $39 la noche, con el colchón hundido en el centro. Al tercer día llamé a mi abogado, Andrés Reyes, especialista en protección patrimonial, contratado 2 años antes cuando entendí hacia dónde apuntaba Adriana. Necesito que confirmes que todo está al día, le dije. Repasó los archivos, el edificio comercial del centro, 100% a tu nombre, transferido en etapas entre 2008 y 2020. El fondo indexado, ahora valuado en 4.2 millones. La cartera secundaria de bienes raíces, 8 propiedades en 3 provincias, 5.8 millones. Reservas de efectivo y cuentas de inversión completando el total. Valor total a tu nombre a la fecha de fallecimiento de tu padre, aproximadamente 28 millones. Lo sé, dije. Solo necesitaba escucharlo. ¿Esperas alguna disputa? ¿De Adriana? No va a ganar. Eso también lo sé. Esa noche revisé el portafolio como cada trimestre, no porque lo necesitara, sino porque era el único ritual que aún me sentía como una conversación con mi padre. El edificio era el Ancla, 6 pisos, ocupación completa por tercer año consecutivo, valuado en 18 millones. El fondo que empezó con $5.000 valía 4.2 millones. Las propiedades secundarias sumaban 5.8 millones. Nada llamativo. Solo acumulación paciente, aburrida, sostenida en el tiempo. Adriana peleaba por una casa de 380.000. Por ahorros de 140.000. Cambiaba cerraduras y arreglaba flores mientras la persona a la que había echado sostenía un patrimonio 50 veces mayor que la propiedad que tanto ansiaba reclamar. Cerré la laptop. No sentí victoria. Sentí cansancio, y extrañé a mi padre, y quise llamarlo para contarle los números como había hecho durante 18 años. Pero algunas llamadas ya no se pueden hacer. Adriana me llamó un lunes por la noche, la primera vez desde que me echó. Su voz sonaba dulce, controlada. Valeria, tu padre alguna vez mencionó un edificio. Algo en el centro. Camila dice que lo mencionaba. Creo que todo se aclarará en la lectura del jueves. Silencio. Fui su esposa 22 años. Tengo derecho a saber qué tenía. Entonces el abogado te lo explicará. Colgó. Volvió a llamar. No contesté. Llamó 3 veces en 7 minutos. Dejé el teléfono boca abajo sobre la mesa de noche. Mi tía Rosa llamó el martes por la mañana, sin saludar. Adriana retiró 80.000 de la cuenta conjunta ayer. Usó el poder notarial. Ese poder ya no es válido, se extingue con la muerte del titular. Lo sabemos tú y yo. La empleada del banco, aparentemente, no. Llamé a Andrés. Confirmó la transacción. El funeral había costado 8.000. Quedaban 72.000 sin explicación. El retiro es impugnable, dijo. Un poder notarial cesa por ley al morir el otorgante. Pero, más importante, nos dice algo sobre el estado mental de Adriana. ¿Qué nos dice? Que está entrando en pánico. Está agarrando lo que puede alcanzar porque sospecha que hay algo que no puede tocar. La lectura del testamento fue 4 días después, en el despacho del notario Bernal, sobre una panadería que olía a canela cada mañana. Adriana llegó primero, con saco negro y los mismos aretes de perlas del funeral. Camila la siguió, con un bolso pequeño entre las manos. Se sentaron a la cabecera de la mesa como si el orden ya estuviera decidido. Mi tía Rosa llegó después, con un vestido azul marino de 20 años y zapatos silenciosos. 2 primos de mi padre llegaron juntos y se sentaron cerca de la ventana. Yo entré al final, con Andrés a mi lado, maletín de cuero en mano. Los ojos de Adriana se clavaron en el de inmediato. ¿Quién es? Mi abogado.
¿Para qué necesitas un abogado? Porque también soy heredera. Adriana sonrió, una sonrisa que no llegaba a los ojos. Valeria, el testamento es muy simple. No hace falta drama. El notario Bernal aclaró la garganta y explicó que antes de leer el testamento debía aclarar la estructura del patrimonio de Ricardo. Leyó despacio, dándole a cada frase el peso de un alegato final. A mi esposa, Adriana, le dejo la vivienda familiar, libre de cualquier gravamen, y el saldo de nuestra cuenta de ahorros conjunta. Adriana sintió, la mano plana sobre la mesa. A mi hijastra Camila, le dejo $20.000 del fondo educativo establecido en 2019. Camila parpadeó. Eso constituye la totalidad del patrimonio sucesorio de Ricardo, dijo el notario. La sala esperó. Sin embargo, continuó, ajustándose los lentes, estoy obligado a informar que el patrimonio sucesorio representa solo una parte de los bienes que Ricardo acumuló en vida. La mano de Adriana se detuvo sobre la mesa. A lo largo de 18 años, Ricardo ejecutó una serie de transferencias legales de bienes, completadas en vida, con documentación legal, declaraciones fiscales e instrumentos notariados. Esos bienes no forman parte del patrimonio sucesorio, por lo tanto, no están sujetos a esta distribución. ¿Transferencias? ¿A quién?, preguntó Adriana, con la voz plana. El notario me miró. El reloj de pared marcó 3 segundos antes de que hablara. A su hija, Valeria. El silencio que siguió no fue vacío. Estaba lleno de todo lo que nadie encontraba las palabras para decir. Adriana se puso de pie, la silla arrastrándose contra el piso de madera como un fósforo al encenderse. ¿Qué transferencias? Fui su esposa 22 años. ¿De qué están hablando? Andrés se levantó y abrió su maletín. Sacó 3 carpetas. Esta es la escritura de un edificio comercial de 6 pisos en el centro, comprado originalmente por Ricardo en 1999 y transferido en etapas a Valeria entre 2008 y 2020, cada transferencia registrada, con impuestos de donación declarados y notarizada. Abrió la segunda. Este es el resumen de una cartera de inversiones a nombre de Valeria desde 2008, fondos indexados, reinversión de dividendos y participación en 8 propiedades comerciales adicionales. Abrió la tercera. Esta es una evaluación consolidada, preparada por un contador certificado, a la fecha de fallecimiento de Ricardo. Puso la mano sobre esa carpeta. El valor total de los bienes a nombre de Valeria, a esa fecha, es de aproximadamente $28 millones. Nadie se movió. Camila abrió la boca y apoyó ambas manos en la mesa, como si el número hubiera inclinado la habitación. Mi tía Rosa, que ya lo sabía, simplemente asintió una vez. Adriana no se sentó. No, dijo. Eso es de él. Ella lo robó. Cada transacción fue ejecutada voluntariamente por Ricardo, con asesoría legal independiente, durante 18 años, respondió Andrés sin alzar la voz. No son bienes sucesorios. Son propiedad personal de Valeria. Adriana se giró hacia mí. Lo sabías. Te sentabas en esa casa cada miércoles, comías mi comida, y lo sabías. La miré. Me echaste 4 horas después de que mi padre muriera. Cambiaste las cerraduras antes de que su cuerpo se enfriara. ¿Quieres hablar de lo que yo sabía? Andrés no había terminado. Sacó una última hoja y la colocó en el centro de la mesa. Hay un asunto adicional. 9 días después del fallecimiento de Ricardo, se retiraron $80.000 de la cuenta conjunta, usando un poder notarial firmado en marzo. Bajo la ley, ese poder se extingue automáticamente con la muerte del otorgante. Ricardo falleció el 11 de octubre. El retiro se hizo el 20 de octubre. El documento ya no era válido. Necesitaba ese dinero para el funeral, dijo Adriana, tensa. Los gastos del funeral, según la funeraria, ascendieron a $8.214. El retiro fue de $80.000. Quedan $71.786 sin justificar. El silencio esta vez tenía la textura de todos haciendo cuentas al mismo tiempo.
El notario recomendó a Adriana buscar asesoría legal independiente antes de tomar cualquier decisión respecto a esa transacción. Camila susurró, mamá. Por favor, siéntate. Dime que esto no es lo que parece. Adriana no respondió. Se dejó caer en la silla, sin gracia, las manos cayendo sobre su regazo. 22 años, dijo, con la voz ya pequeña. Cociné para él. Lo cuidé. Lo llevé a cada consulta médica. Pasé 11 horas en el hospital la noche de su primer infarto. Nadie respondió. No tuve una carrera antes de él. Mi primer esposo me dejó sin nada. Ricardo lo sabía. Me prometió que eso no volvería a pasarme. Miró al notario. Nada de eso importa. La casa es suya, respondió él. Los ahorros, menos el retiro cuestionado, forman parte del patrimonio. Ricardo no la dejó con nada, Adriana. Me dejó una casa, dijo ella. Y a ella le dio 28 millones. Se los dio en vida. Eran suyos para darlos. Mi tía Rosa habló por primera vez. Ricardo te quiso, Adriana. Se casó contigo por amor. Pero también quería a Valeria, y sabía que tú nunca ibas a compartir por voluntad propia. Por eso se aseguró de que ella estuviera protegida antes de que llegara este momento. ¿Tú lo sabías?, preguntó Adriana. Lo sabía porque Ricardo me lo dijo hace años. Sabía que nunca dejarías que Valeria tuviera nada, a menos que ya estuviera hecho. No era crueldad. Era honestidad. No lo sabía, susurró Adriana. No sabía nada de esto. Y ahí estaba, la frase más honesta que había dicho en 22 años. No lo sabía porque nunca preguntó. No lo sabía porque nunca consideró que la muchacha callada que lavaba los platos y manejaba de vuelta cada miércoles pudiera importar más de lo que ella asumía. Me puse de pie. Todos en la sala me miraron. No vine aquí a quitarle nada a nadie, dije. Todo lo que está a mi nombre lleva años siéndolo. Vine para que todos en esta sala conocieran la verdad completa, no una parte. Miré a Adriana. Ella no apartó la mirada. De hoy en adelante, no voy a llamar. No voy a visitar. No voy a explicar nada más. Si tú o Camila necesitan contactarme, háganlo a través de Andrés. Tomé mi bolso. Me giré hacia mi tía Rosa. Gracias, tía. Ella asintió. No hacía falta más entre nosotras. Caminé hacia la puerta. En el umbral me detuve, apenas lo suficiente para ver el perfil de Adriana en la cabecera de la mesa. Dijiste que la casa es tuya, dije. Entonces quédatela. Nunca la necesité. Cerré la puerta detrás de mí. Ni un portazo, ni un cierre suave, un cierre firme, deliberado, definitivo, como mi padre me enseñó a cerrar un trato. 3 semanas después, Adriana contrató a un abogado especializado en impugnaciones sucesorias. Revisó cada documento y le llamó en una semana. No hay base para impugnar nada. Las transferencias se ejecutaron durante 18 años, con un adulto competente y asesoría legal independiente. No hay evidencia de coerción ni de incapacidad. Ricardo sabía exactamente lo que hacía. Ella insistió en que no había sido informada. Él le explicó que la ley no exige informar al cónyuge sobre donaciones hechas con bienes propios. El edificio se compró antes del matrimonio. El fondo se estableció con fondos separados. Tu esposo fue generoso contigo, le dijo. Te dejó la casa familiar, libre de deudas. Te dejó los ahorros. No te dejó con nada. Me dejó con nada comparado con lo que le dio a ella, respondió Adriana. Los $72.000 de más fueron devueltos 10 días después, con un cheque girado de una cuenta personal que Adriana había abierto al día siguiente del retiro. Camila me escribió un mensaje 3 días más tarde. El primer contacto directo que recibí de ella, no sabía lo que iba a hacer esa noche. Lo siento. Lo leí 2 veces. No respondí. No por rencor, sino porque no sabía qué decirle a alguien que me vio bajar esas escaleras con un bolso al hombro y no dijo una sola palabra.
6 meses después me mudé a un departamento en un 7º piso, con vista a un parque. Fundé mi propia consultora esa primavera. Le puse el apellido de mi padre. No como homenaje sentimental, él hubiera odiado el sentimentalismo, sino como declaración de origen. Todo lo que sé sobre números, sobre paciencia, sobre leer un balance como quien lee poesía, empezó con él. Mi tía Rosa venía a cenar una vez al mes. Hablábamos de Ricardo sin tristeza, con el calor particular de conocer a alguien exactamente como fue, sin revisiones. Conservé una sola cosa de la casa vieja, la calculadora. 30 años, carcasa agrietada, botones amarillentos. La misma que mi padre me entregó el verano que cumplí 16 años. Adriana nunca llamó. No lo esperaba. Camila envió una carta más, escrita a mano. La dejé sobre la mesada una semana. Después la guardé en un cajón. No estaba lista para responder, y finalmente entendí que no estar lista no es lo mismo que no importarle a una. Una mañana de martes, encendí la calculadora. La pantalla se iluminó con ese gris verdoso de siempre. Tecleé el número, 28 millones. Lo miré un largo rato. La pantalla sostenía la cifra sin juicio, sin comentario, sin aplausos. Era solo matemática. La misma matemática de siempre, en las camionetas de los sábados, en la oficina con la lámpara encendida, en las llamadas de los domingos, en el cuarto de motel a las 3 de la madrugada. Mi padre solía decir que el dinero no arregla todo, pero que saber contarlo significa que nunca te van a agarrar desprevenida. Tenía razón. Nunca me agarraron desprevenida. Ni Adriana, ni las cerraduras cambiadas, ni las 3 sillas en el funeral. Pero habría cambiado cada peso en esa pantalla por escucharlo decir, una vez más, bien hecho. Apagué la calculadora. La dejé junto a la laptop, donde ha estado cada día desde que me mudé. Afuera, el parque se llenaba de gente corriendo, paseando perros, una mujer empujando un cochecito entre las hojas caídas. El sol entraba por la ventana este. El piso crujía cerca del baño. Sobraba pan para el desayuno. Esta es mi vida. Yo la construí. Y es suficiente. Mi padre no me dejó dinero. Me dejó lo único que el dinero no puede comprar, la capacidad de no necesitar el permiso de nadie para existir. Si esta historia te tocó de alguna manera, ya sabes qué hacer, dale like, suscríbete y cuéntame en los comentarios si alguna vez te alejaste de alguien que solo te quiso en sus propios términos. Nos vemos en la próxima historia.